Acompáñeme a leer un versículo en el libro de los Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Voy a leer como siempre ahorita voy a trabajar con la versión de Reina Valera contemporánea. Usted me sigue en la versión que traiga. Gálatas 5:13 dice: pues ustedes, hermanos, o sea, nos está hablando a nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, han sido llamados a vivir en libertad. Y esto se oye muy bien. Dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahí como que ya no nos gusta, ¿verdad? Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Mire, a lo largo de la historia, la libertad ha sido una necesidad, es una necesidad. Es alcanzar ese estado de estabilidad y de paz que, pues, para toda la humanidad ha representado una constante búsqueda, una lucha. ¿A quién no le gusta ser libre? Tener libertad. Ahora, paradójicamente, la primer lucha que desde el principio el hombre ha sostenido es con su Creador, con quien estableció el orden, porque a nadie le gusta el orden. ¿A quién le gusta el orden? ¿Ya ve? A nadie. Por tanto, cuando el Señor lucha, cuando una persona, y estoy hablando también obviamente de creyentes, se ponen a luchar en contra de lo que el Señor establece, al ser creación de Dios. ¿Usted es creación de Dios? Sí. Está usted luchando contra sí mismo, porque hay cosas que usted no puede cambiar aunque quiera. Y esto le ha ocasionado al hombre a lo largo de la historia graves conflictos. Ahora, yo sé que aquí hay muchos que sí les gusta el orden, que tienen una vida ordenada, una casa ordenada, de esos que saben dónde está cada situación, que se dan cuenta cuando alguien les mueve algo. ¿Quién es así? ¿Verdad? Y que de repente tú dices, yo dejé esto aquí. No, yo dejé esto aquí. Y ya apareció por otro lado. No, pues seguramente, ¿verdad? Llegó aquí ¿quién? Y nada más viven dos. Bueno, alguien lo hizo, ¿verdad? En la actualidad, también para la mayoría de países y sus sociedades, la libertad de una persona consiste en poder hacer lo que desee, siempre y cuando no perjudique los derechos de los demás. Así se establece la libertad en la sociedad. Por eso, para el ejercicio de esa libertad, de esos derechos de cada persona, pues se han establecido leyes que imponen límites para garantizar a los miembros de cada sociedad que gocen de esos beneficios. Ahora, Dios estableció esto desde antes. Puso límites precisamente para que el hombre viva bien. Sin embargo, la condición natural del hombre rebelde por naturaleza. ¿Sí sabía que usted es rebelde por naturaleza? ¿Alguien lo puede negar? No, ¿verdad? Esa rebeldía espontánea, porque ni siquiera cuesta trabajo, de ir en contra de todo orden establecido. Esto lleva a pasar por encima de las leyes y obviamente de la libertad de los demás. Ahora, lo que ya no nos sorprende es que la mayor de las veces la violación de las leyes sea por quienes las imponen, por quienes las escribieron, y deberían ser los primeros en cumplir. Sin embargo, son los primeros en pasar por encima de ellas, exhibiendo fuero, autoridad, dinero. Pero eso ¿de dónde viene? Del corazón, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo de libertad que muchos violan. Por ejemplo, la libertad que tiene alguien de fumar termina con el derecho de respirar de los demás. Así de sencillo.
Y mire, eso debería aplicarse desde el hogar. Imagine a la familia teniendo que soportar el humo y la contaminación en sus pulmones por el vicio de uno de sus miembros. ¿Qué tal? ¿Sabía usted que un fumador pasivo se enferma más grave que uno activo? Bueno, gracias a Dios que con la nueva vida en Cristo los cristianos ya no dependemos de esos estimulantes, ¿verdad? Aquí ya ninguno fuma, ¿verdad? Ni por equivocación. Qué bueno que uno ya no fuma. O sea, no se necesitan estimulantes ni como el vino, ni como el cigarro, ni como cualquier cosa para estar gozosos, en paz. Porque además sabemos que tenemos que cuidar el templo del Señor, nuestro cuerpo, ¿verdad? Mire, cuando busqué información acerca del tema de la libertad, encontré más de 100 conceptos de libertad que la sociedad ha establecido en diferentes formas, así como libertad de expresión, de profesar una religión, libertad de pensamiento, de credo político, libertad sexual, o sea, más de 100. Una lista impresionante. Métase a internet y busque libertad y va a ver cómo le sale ahí. Y precisamente en la historia de la humanidad, la búsqueda de la libertad pues se ha manifestado de diversas maneras, circunstancias, como un pueblo que lucha por librarse de un gobierno opresor, un tirano, un esclavo que se quiso libertar de un amo autoritario, ¿verdad? Muchos casos de personas tratando de librarse de quienes son insensibles, de quienes son crueles. También situaciones familiares que son incómodas y que uno quisiera, que se siente uno como preso, como encarcelado, un problema financiero, una enfermedad grave. Cuando estamos pasando por una situación difícil, nos sentimos como encarcelados, como que no tenemos hacia dónde ver, ¿sí o no? Y es una forma práctica de decirlo, pero es como no encontrar salida. Y mire, no obstante todo lo que acabo de mencionar, que son situaciones que pueden sucederle a cualquiera, y muchas otras que a usted le puedan venir a la mente, difíciles y dolorosas, pero ninguna de ellas, de esta forma de opresión, ¿verdad?, tiene trascendencia eterna, ninguna. Finalmente, si no se logra alcanzar la libertad aquí, algún día terminará. O se muere el que te oprime o te mueres tú porque te oprimieron. O sea, no somos eternos. Pero sí hay una libertad con dimensión de eternidad. Y eso solamente Dios nos puede dar. La liberación de la esclavitud del pecado que nos lleva a la condenación eterna es así. Sin embargo, por absurdo que parezca, de esa libertad, o sea, todos tratan de librarse de cualquier situación incómoda que les oprime, pero de la libertad que quiere darnos el Señor acerca del pecado es de lo único que el hombre no se quiere liberar. Al hombre le encanta acariciar su pecado, le encanta seguirse pues siendo preso de algo que lo está lastimando, que lo está llevando a la perdición. Y sí sabe a lo que me refiero. Hábitos, vicios, costumbres, formas de hablar que alteran la conducta y que afectan. Ahora, Dios sí toma muy en serio y respeta la libertad. ¿Y sabe por qué? Porque Él se la dio al hombre en algo que conocemos como libre albedrío. ¿Sabía usted que el Señor a usted le dio la capacidad de decidir? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es el mayor problema del hombre? Que debido a su naturaleza siempre decide, pero mal. Y mire, voy a comenzar recordando algunos pasajes de la historia, en la Biblia, y luego pasamos a algo más práctico. Dios le dio al hombre un paraíso. Estoy hablando de la primera pareja. Para vivir bien. Toda la comida. Para multiplicarse. Para reproducirse. Tenían comida. Tenían su pareja. Ejercían con libertad sus relaciones íntimas.
El Señor les dijo: multiplíquese. Tenían una perfecta comunión con Dios. Sin embargo, finalmente el hombre escogió mal. De todo puedes comer, de todo, de todo, de todo. Y mira qué vida te voy a dar. Puedes gobernar, ponle nombre a los animales, establécete en esta tierra, multiplícate, vive feliz con tus generaciones y tengamos una buena relación. Ese es el plan de Dios. Nada más no comas de ese árbol. O sea, un mandamiento, uno solo, uno. Y fue el que el hombre transgredió. ¿Para qué? Para satisfacer su ego. Se llenó de codicia y quiso ser como Dios. El Señor dio a Abraham la promesa de una gran descendencia a pesar de su condición física, su edad, la de su esposa. Sin embargo, al pasar el tiempo, cede a las peticiones de Sara y empieza a buscar la promesa a su manera. Decidió mal. Y las consecuencias se viven hasta la actualidad. ¿Sabía usted eso? Hasta hoy. ¿Y qué hizo el Señor? No, Abraham, no. Esto no fue lo que yo te prometí. Yo voy a cumplir mi promesa. Y le dio a Isaac. O sea, el Señor sí cumple sus promesas, aunque se tarde para nosotros. Ese es el problema del hombre, que se desespera, porque el Señor siempre llega a tiempo. Dios le dio un reino a Saúl, pero su duro corazón, su orgullo y su desobediencia lo llevaron a decidir mal al pretender algo que no le correspondía a la gloria de Dios, y fue su perdición. Se convirtió en un perseguidor de un inocente, en un homicida, en un hombre que consultó a divinos y se terminó suicidando porque decidió mal. Lo tenía todo. Sería imposible nombrar los casos, tanto en la Escritura como en cada generación, de quienes el Señor ha confiado algo o le ha confiado a alguien para bendecirlo y por sus malas decisiones lo ha perdido. Nos ha bendecido con un buen trabajo, con un buen negocio, con nuestra familia, y una mala decisión a muchos les ha hecho perder su familia, perder ese negocio, perder ese lindo trabajo, la oportunidad de salir adelante. Ahora, yo no estoy diciendo esto para condenar a nadie, no, son cosas que suceden. ¿Qué es lo mejor y lo más importante? Que el Señor está con nosotros, pese a nosotros mismos. Porque seguramente a cada uno nos ha dado algo para bendecirnos. Y probablemente por alguna mala decisión lo hemos estado echando a perder. Ahora, ¿usted cree que hay oportunidad de resarcirlo? Sí. Sobre todo porque el Señor jamás ha dejado de aconsejar al hombre, siempre dándole su consejo, siempre estableciendo sus palabras en su corazón. El Señor, como creador nuestro, es el único que sabe cómo debemos funcionar. Y nos dio un tratado, un instructivo, se llama Biblia. Si usted compra un aparato carísimo, cada vez son más sofisticados, son más difíciles de armar. Ahora los andan conectando hasta digitalmente, y yo veo una cosa de esas y me desmayo ya fácil, ¿verdad? Sí, pues yo soy del VHS, del cassette. A los jóvenes les decimos cassette, VHS, y se te quedan mirando así como, pues no saben ni lo que es. Pero si no sacas el instructivo, por mucho que sepas, lo vas a echar a perder, porque el creador de ese aparato sabe cómo funciona. ¿Sí o no? Bueno, el Señor sabe cómo funcionamos y nos dio la Biblia. Acompáñeme a Deuteronomio, por favor, en el capítulo 30. Y mire, vamos a ver cómo desde el principio esto fue. Ciertamente, ¿ya lo tiene? 30:14. Ciertamente muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjese qué manera de expresar del Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted tiene la palabra del Señor
en su corazón y en su boca? Yo creo que sí. ¿Usted lee la Biblia? Sí. ¿Usted ora? Sí. ¿Usted viene a congregarse, escucha la palabra, escucha el consejo de Dios? ¿Está buscando una doctrina bíblica sana, pegada a la Escritura? Entonces está en su boca y en su corazón la palabra. Entonces el Señor dice: ciertamente cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La pregunta está en esta: ¿usted la cumple? Y ahí vamos a empezar. Dice: mira pues que yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames al Señor tu Dios, de que andes en sus caminos, de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. O sea, con la finalidad de que obedezcas, que yo te mando hoy. Dice: entonces vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. Siempre el Señor va a poner algo delante de nosotros para tomar. Siempre, porque el Señor cumple sus promesas. Me voy al 19, váyase hasta el versículo 19, porque sería mucho leer todo. Ya se los dejo de tarea, todo de Deuteronomio 30, para que vean la cantidad de bendiciones. Y después le dice en el versículo 19: llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y la tierra. O sea, está poniendo a toda la creación como testigo de lo que Dios ha establecido, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todavía le dice: escoge. ¿Pero escoge qué? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, aquí está todo. Mira, aquí están las advertencias de lo que va a hacer mal. Aquí está todo lo que te va a hacer bien. Escoge lo que te va a hacer bien. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que escogemos? Lo que nos da la gana. Y no necesariamente siempre es lo que nos hace bien. Aquí vemos nosotros reflejado el cuidado y la protección del Señor. Bueno, a pesar de estos consejos, de estas advertencias, de las promesas, el pueblo de Israel siempre decidió mal. Y aunque constantemente pagaba las consecuencias de su rebeldía, lo siguió haciendo. Usted conoce la vida, la trayectoria de Israel a través del Antiguo Testamento. Y era una tras otra. Ahora que hablábamos del mensaje más rechazado, hablábamos cómo el Señor se la pasaba mandando profetas, mandando jueces para recordarles las palabras: regresa a las sendas antiguas, obedece a tu Dios, deja de inclinarte ante los baales, ante los ídolos. Y el pueblo de Israel, aferrado a lo que no era para su bien. Y esa es la historia del hombre, mis hermanos, tanto del que no conoce a Dios, pero también lamentablemente para quien sí lo conoce y sigue siendo preso en sí mismo de muchas circunstancias, pagando las consecuencias, y aún así sigue rechazando la única oportunidad de ser verdaderamente libre, porque el Señor siempre le está diciendo: he aquí lo que te va a hacer daño, he aquí lo que te va a hacer bien. Decía hace un momento que el Señor desde la creación al hombre le dio libre albedrío. Y esto es algo que comúnmente la mayoría toma como una libertad simplemente para hacer lo que le plazca. Por eso mismo, Dios, al conocer el corazón del hombre, que es engañoso, que es fraudulento, que es perverso, que es corrupto, que es un malandrín que está aquí dentro de ti y de mí, más que todas las cosas, junto a la libertad de elegir, junto al libre albedrío, le puso límites. ¿Con qué? Con su palabra, con su consejo, con sus mandamientos. Y lo he dicho muchas veces: ¿por qué será que los mandamientos siempre comienzan con un no? Porque el hombre siempre dice sí. ¿verdad? No fornicarás, ahí vas. No tomarás, ahí vas. No es. Sigue decidiendo mal, cuestionando incluso la soberanía de Dios, su existencia, y aferrarse a justificar la corrupción que lo tiene preso
a una cadena perpetua de condenación eterna, porque a eso lo va a llevar sus malas decisiones. Mire, de las preguntas más frecuentes de quienes rechazan la voluntad de Dios porque quieren hacer su voluntad, hablando de libre albedrío, y esto es algo que yo he recibido constantemente, personas que se me acercan, tanto creyentes como no creyentes, y es lo más tremendo. Bueno, si Dios nos creó y nos dio libre albedrío y la libertad de ejercerlo, ¿por qué me limita a hacer lo que yo quiero? Ese es el pensamiento del hombre. ¿Por qué? ¿Y sabes cuál es el área más común? Pues la que te hace caer más fácil. ¿Por qué si el Señor me dio la libertad y me dio mi sexualidad, por qué ahora se reprime la libertad de practicarla de la manera como queramos? Y eso se habla mucho en las nuevas corrientes que conocemos. Quien vive esa condición espiritual considera el libre albedrío como una licencia para hacer lo que le plazca, una concesión más no tanto de libertad, sino de libertinaje, pero avalado por Dios. No, es que Dios me dio mi sexualidad. Entonces yo no tengo la culpa, ¿para qué me la da? Y me da libre albedrío. ¿Cuál es la respuesta? Sí, el Señor te dio libre albedrío, pero para ejercerlo bien, para tomar buenas decisiones. Por eso también con el libre albedrío nos da las indicaciones y nos pone a escoger. Y dejó el legado de su palabra. El Señor nos dio, entre muchas otras cosas, la sexualidad también, pero con su palabra nos indica cómo ejercerla. Y le voy a decir cómo, como un ejemplo que puede aplicar para muchas cosas. Y además le va a servir a usted cuando alguien le quiera cuestionar esta parte. Llévelo a Génesis 1:27 y ahí dice: y Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dice: y los bendijo Dios con estas palabras: multiplíquense, reprodúzcanse y llenen la tierra. Sí, el Señor creó la sexualidad, efectivamente. En Génesis 2:24 dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y unirá a su mujer y serán un solo ser. Sí, el Señor nos dio la sexualidad, pero ejercerla ¿dónde? Dentro del marco del matrimonio. ¿Ya se dio cuenta de eso? Entonces, efectivamente, el libre albedrío, ¿para qué te va a servir? ¿Para qué te debe funcionar? Para decidir bien. Ya estando el Señor aquí en la tierra, pues ustedes saben que los religiosos de la época pues se dedicaron a tergiversar la palabra de Dios, a manipularla, como en la actualidad muchos lo hacen, para disfrazar sus fechorías. Y en Mateo 19:3, vea lo que dice, vaya conmigo para allá. Dice: entonces los fariseos se acercaron a él para probarle diciendo: ¿le es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Vea qué pregunta. Ya estaba establecido los límites de por qué podría haber una separación. ¿Qué querían los fariseos? Por cualquier cosa. No me gustó cómo me preparaste el jugo verde en la mañana, no me funcionas, te voy a cambiar. Ya estás muy acabadita, no, 40 y 20, yo cambio. Porque así es el hombre, siempre buscando pretextos para satisfacer su ego y para poderse acomodar incluso la palabra de Dios, manipulándola. Y Jesús respondió: ¿no han leído? Y fíjese a dónde los manda el Señor: que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer, y dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son solo dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Aquí está estableciendo el Señor la primera institución. Entonces sí, el Señor proveyó la sexualidad al género humano
para ejercerlo, practicarlo conforme al diseño natural de su creación. Primero, hombre y mujer los creó. ¿O hay algo más? Pero ahora ya se acabaron el vocabulario, el abecedario, L, G, A, hasta la Z. Hombre y mujer, y ejercerlo dentro del matrimonio. Me encanta que estén jóvenes y adolescentes aquí. Que les quede bien grabado esto, jóvenes, porque es lo que les va a dar una verdadera vida plena. Pero el hombre siempre va a buscar la manera de transgredir los mandamientos de su Creador, aunque vayan en contra de su propia naturaleza. Y por eso se inventan cantidad de argumentos para justificar su corrupción. Por eso es común ver a quienes están buscando libertad, después siendo presos de sus desviaciones, de sus decisiones generadas por la influencia de su naturaleza caída, del ámbito del pecado en el que viven. Y no se dan cuenta que el Señor les dio la alternativa, la palabra, el consejo, para que ese libre albedrío, ¿cómo se ejerciera? Bien. Porque el pecado, mis hermanos, siempre querrá destruir al hombre, arruinar su vida. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Y él es mentiroso por naturaleza. Es su característica, es su esencia. Entonces lo va a hacer mediante engaños. Y mire, le es bien sencillo, cuando las personas no tienen discernimiento, hacerle creer que son libres solamente llevando una vida aceptable, pero ante los hombres. Así, moralmente buenos, incluso piadosos, se pueden ver muy religiosos. Pero al mismo tiempo tenerlos cautivos en vicios, en placeres mundanos, en actitudes desleales. Pero se ven bien. Y los señalan como, es una buena persona, no es tan malo. Pero eso no basta, mi hermano. Por eso el Señor en Jesucristo les respondió a los fariseos de esta manera en Juan 8:34, se lo voy a leer. Les dijo, de cierto les digo, que todo aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. Ahora, dígame qué es pecado. Va a ser cualquier actividad o decisión que transgreda los mandamientos de Dios, que vayan en contra del orden de Dios. Ese es un pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, aunque no estén, ese es un pecado, ¿verdad? Y dice el Señor, el esclavo no permanece en la casa para siempre. Alguien que está esclavizado dice, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. ¿Quién es el que nos tiene que libertar? El Señor. ¿Y cómo? A través de una nueva naturaleza. Que hablamos perfectamente de esto en la serie que acabamos de terminar, de la nueva vida en Cristo. Mire, ¿por qué el Señor les habló de esta manera a los fariseos? Ustedes saben que la esperanza del pueblo judío es que iban a ser liberados del yugo de Roma. Ellos era lo que consideraban por medio de un Mesías, un libertador. En esa condición estaban esperándolo, ¿verdad? Y quienes seguían a Jesús, pues ya lo veían como ese caudillo que restauraría el reino de Israel. Bueno, Jesús no era de la libertad de la que les estaba hablando. No esa es la libertad a la que se refería, sino a libertarlos de una carga más pesada, la del pecado, la de la naturaleza pecaminosa, la que los apartó de la presencia de Dios, que nos tenía destituidos de la gloria del Señor. A eso vino el Señor. Y bueno, les está indicando que esta libertad nadie, por muy piadoso, por muy decente, por muy amable, por muy religioso que se creyera, pues podría obtenerla por cuenta propia. Solamente Jesús, con su sacrificio en la cruz, sería capaz de redimirlo, hacerlo libre del pecado. Por eso les contestó de esa manera.
En Lucas 4:18 el Señor expresa estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Ya está pagada la deuda. Ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que hacer absolutamente nada, tan solo creer. Esa es la esencia del Evangelio. Buenas nuevas a los pobres. Está hablando de pobres espirituales. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado, esclavizados. Y vista a los ciegos. O sea, la palabra de Dios te discierne, te abre el panorama para que veas qué es lo bueno, qué es lo malo, para que elijas bien. Y dice, para poner en libertad a los oprimidos. A eso vino Jesús, mis hermanos. Por eso desde el principio la mayor trampa del enemigo ha sido hacer depender al hombre de una libertad falsa, engañosa, imaginaria, aparente, porque está condicionada a la exaltación de su ego, de sus apetitos carnales, a la alteración de los sentidos y las emociones. Eso es lo que te da el mundo. Y como el hombre es sensual en su esencia, o sea, nos manejamos a través de los sentidos, caemos fácilmente en esas trampas si no estamos afirmados. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra libertad es la facultad natural que tiene el hombre de hacer o no hacer, de decidir o no decidir. Por tanto, es responsable de sus actos. Esta es la descripción de libertad, de acuerdo a la Real Academia Española. O sea, usted tiene libertad de hacer o de no hacer. ¿Estamos? Pero si usted hace o no hace, ¿quién tiene que ser responsable de eso? Pues usted, quien decide hacer o no hacer, decidir o no decidir. También libertad, evidentemente, de manera práctica, es la condición del que no es esclavo o que no está físicamente prisionero en una cárcel. Pero estamos hablando de la parte moral y espiritual. La pregunta es, ¿a cuántos les gusta ejercer su facultad y derecho a decidir? Bueno, se los voy a decir en otras palabras. ¿A quién le gusta hacer lo que le da la gana? ¿Ya? ¿A nadie? ¿Nada más yo? ¿A quién le gusta hacer lo que le da la gana? A todos, mis hermanos. Entonces la respuesta va a ser muy interesante para todos, porque quien quiere ejercer la libertad de hacer y decidir lo que quiere, se tiene que hacer responsable de sus actos y sus decisiones. ¿Cómo ve? Y es muy común encontrar a muchos luchando por hacer valer sus derechos en cuanto a la libertad, el ejercicio de su libertad, pero no se quieren hacer responsables de la consecuencia de sus decisiones. ¿Sí se ha percatado en eso? O sea, nos gusta ser libres, nos gusta decidir, nos gusta tomar decisiones, todo esto, pero cuando vienen las consecuencias no queremos. No sé. Así como Aarón, ¿qué hiciste, Aarón, con el pueblo? Pues mira, no sé, empezaron a traer aretes y sortijas y pues ¿cómo que aparece el becerro de oro? Yo ni cuenta me di. Lean cómo dice de una manera absurda. Mire, por eso no deja de ser una libertad ficticia, o incluso medio irracional, porque todavía hay quienes quieren ejercer por cierta autonomía, libertad, pero dependiendo todavía de lo que pretenden liberarse. Voy a poner dos ejemplos rápido. El hijo que demanda independencia, que demanda libertad o libertinaje, no lo sé, quiere autonomía, pero sin obedecer a sus padres, sin orden en su vida. A ver, no, papá, es que yo quiero, aquí están jóvenes, me van a odiar, pero mire, ahí están los jóvenes queriendo ejercer libertad, independencia dentro de su casa, pero avalados por los papás, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer los papás? Actuar con sabiduría, decidir conforme al plan de Dios. De lo contrario te vas a convertir en un cómplice de lo que ellos quieren hacer, o vas a ser el artífice para que ellos caigan.
No, papá, que yo quiero irme aquí, me gusta esto, me gusta el otro. Échele, mijo, échele, hágase hombrecito, así como su padre, ¿verdad? Yo desde chiquito, mire, eso es machismo, falta de moral. ¿Cuántos padres le pusieron la primer copa a sus hijos en la boca? Le pagaron la primer mujer para que según ellos se hiciera hombre, cuando debieron enseñarles a llegar puros a su matrimonio. No solamente las mujeres, también los hombres. Pretenden ciertas libertades cuando por su propia decisión ya tienen compromisos que deben cambiar radicalmente. Hay quienes ya tienen que tener establecidas sus prioridades, sus normas de vida, la dirección de sus intereses, y todavía pretenden libertad. Como un esposo o una esposa que exige libertad para manejar su tiempo, sus afectos, sus recursos, cuando deberían estar consagrados al bienestar de su matrimonio, la fidelidad a su pareja, darles mejor trato los esposos a las esposas, proveer las necesidades. Pero todavía quieren andar de chavorrucos. Esto está sucediendo en la sociedad, mis hermanos. ¿Sí o no? Y ahí tienes a adolescentes de más de 40, ¿verdad? Pretendiendo ejercer una libertad que ya no les pertenece. Me han llegado situaciones tan... Digo, si tú querías seguir esa vida, ¿para qué te casaste? Así de sencillo, pero ya no hay vuelta atrás. Ya te casaste y ahora a cumplir como hombrecito. ¿Será que por eso casi no viene a consejería? Esto mismo resulta con el pecado, mis hermanos. El pecado que se trata de ocultar o de justificar con una conducta de apariencia piadosa es lo mismo. De ahí la necesidad ya como creyentes de reconocer la condición en la que aún podemos estar todavía presos o de algo o de alguien y arrepentirse para ser guiados por el Señor. Porque aunque muchos no lo acepten, todavía tienen muchos conflictos con la sujeción al orden de Dios, con la obediencia a su consejo, ya como creyentes. Y enarbolan conocimiento, expresan mucho conocimiento bíblico, pero manipulado, manejado a su conveniencia. ¿Y sabe por qué? Porque para sujetarse a Dios, para someterse a Dios y a su palabra, se requiere ser realmente libre de todo prejuicio, de todo hábito, incluso pecado que limite su sometimiento a la voluntad de Dios. Sí, sí somos hijos de Dios, sí, ya somos salvos, pero siempre tenemos guardado algo que no le queremos entregar al Señor. Y seguimos siendo presos de eso. Un vicio, tu carácter, tus decisiones. ¿Y sabes quién paga las consecuencias? La persona que amas más, la que está a tu lado. Por eso el Señor le expresó a sus discípulos en Mateo 11:28, acompáñeme. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, porque yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es una promesa, mi hermano, es una promesa del Señor, pero como todas las promesas, tienen antes algo que tenemos que hacer. Vengan los que estén fatigados y cansados, cargados. Quizás alguno se puede identificar. ¿Fatigados y cargados de qué, mi hermano? De sí mismos, de caminar por su cuenta. Jesús está dirigiendo a quienes están cansados de estar luchando en vano, agotados de sus propias decisiones, de los afanes de la vida, ocasionados por ejercer mal su capacidad o su libertad de decidir y de hacer. ¿Quién no está cansado de estarse equivocando a cada rato, mi hermano? Y de ser preso de tus propias decisiones. O sea, tenemos que entender que el Señor de lo que quiere
lo que quiere es hacernos libres. Hay quienes pretendiendo tener el control de su vida, al estar todavía bajo la influencia de la vieja naturaleza, todavía el carácter del hombre viciado está ahí, pues afectan primero a sí mismos con sus decisiones, a su familia. Hay lucha interior, espiritual, moral. Santiago lo dijo de esta manera en Santiago 4:1, yo se lo leo. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus propias pasiones que combaten en sus miembros? ¿En dónde combaten? En nuestro cuerpo. Cuando hablábamos acerca del espíritu, el alma y el cuerpo, ¿se acuerda? Cuando Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten y hacen guerra y no tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal, ahí está, piden mal, para gastarlo en sus propios deleites. Porque esa es la vida del hombre, esa es la sensualidad del hombre, siempre tratar de satisfacerse a sí mismo, está preso por sus propias pasiones. Y quienes no conocen o no disciernen, quienes no conocen al Señor o no disciernen la misericordia y el amor del Señor Jesucristo, les resulta paradójico que ella haya dicho, quítense del yugo que los oprime, que les lleva por caminos difíciles, engañosos, de perdición, y pónganse mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. A ver, ¿cómo está esto? ¿Me tengo que quitar un yugo para ponerme otro? Se los voy a explicar. No sé cuántos estén de acuerdo con eso, pero se los voy a explicar. El yugo es un armazón de madera que se coloca sobre los cuellos de dos animales de tiro, formando una unión en yunta. Ese es el yugo. Ahora, ¿para qué es el yugo? Para que los dos animales compartan la misma dirección, la misma velocidad y el mismo peso, la misma carga al arrastrar el arado. Bajo esa analogía, que fue la que usó Jesús, nuestro Señor, primero nos invita a aprender de Él su humildad y su mansedumbre. ¿Qué significa esto? Reconocer tu condición, quitar toda soberbia, altivez, autosuficiencia, reconociendo tus carencias, tus debilidades, lo que te tiene preso, lo que te hace caer, porque estás cayendo constantemente en algo. ¿Por qué? A causa de ti mismo. Entonces el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, quítese de todo esto. Ahora, así, mis hermanos, sin esa soberbia, sin esa autosuficiencia, así nos podemos poner y llevar el yugo de Jesús. ¿Qué significa? Que en ese yugo, ¿quién es el que está al otro lado? Dijo el Señor, póngase mi yugo. Ahí está el Señor, mi hermano. ¿Para qué crees? Para ayudarte, para estar tirando junto con nosotros, llevando evidentemente la mayor carga. ¿Por qué? Porque Él es el que dirige, es el que te lleva de la mano, es el que te sostiene. Y por eso cualquier carga será más fácil y ligera si te pones el yugo de Jesús. ¿Ya se entendió? ¿Será que lo necesitamos? Pero para ponerse el yugo de Jesús, ¿qué tenemos que quitar primero? Soberbia, autosuficiencia, altivez, justificación de pecado. Por así que digas, ay, es que nada más es poquito, mi hermano, no hay pecado pequeño, porque estás delante de un hombre, de un Dios 3 veces santo. No te quedes con la idea de que hay pecados veniales, occipitales, o no sé cómo le decían. No hay categoría de pecado. Pecado es pecado delante de Dios. Te robas 2 pesos, te robas 1,000,000 de pesos, es pecado. ¿Qué hace la diferencia? Las leyes establecidas aquí. No es lo mismo que te robes 2 pesos a que te juzguen por 1,000,000. Se pagan consecuencias. De tal manera que nos conviene ponernos el yugo de Jesús, ¿o no? Entonces, cuando tú llegas a los pies del Señor mediante la fe, esa nueva condición que tú tienes por tu salvación y regeneración
te permite ser libre del pecado. Ya no puedes ser preso en ningún sentido, ni físico, ni moral, ni espiritual, porque has sido libertado si el Hijo verdaderamente te libertó. Pero si solamente fue para ti una ilusión el querer, el nacer de nuevo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando no se te predique el Evangelio tal como es. Acepta a Cristo, quiere ser tu amigo. Mira, ¿tú tienes necesidades? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que la gente te acepte? Nada más di estas palabras y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por Dios, qué engaño, qué blasfemia, cuánto daño. Y la gente, pero no te dejes de congregar y no dejes de ofrendar y trae tu ofrenda y ahí viene después el intercambio social. Mis hermanos, con esto que has aprendido hasta ahorita, ¿tú podrías pensar que te has puesto el yugo de Jesús? ¿Que estás haciendo evidente la libertad a la que fuiste llamado? Porque Jesús no te va a llevar por otro camino que no sea el de Él, porque te pusiste su yugo. ¿Tú crees que Él te va a llevar por caminos de maldad? ¿O que te va a permitir o va a poner en ti algo que te pueda hacer daño? No, mi hermano. Ni así chiquito, porque poca levadura leva toda la masa. Y se cuentan por millones, y esto es lamentable, los creyentes que todavía permanecen presos creyendo que son libres, porque dependen más de motivaciones mundanas, todavía se dejan alterar los sentidos que de las sanas palabras de Jesucristo, y ponen pretextos y se justifican. Así es como llegamos a ver, amados hermanos, en la fe, presos en creencias, filosofías que todavía influyen en sus razonamientos, cautivos en costumbres, en tradiciones culturales, familiares, atados a argumentos que vienen de malformaciones doctrinales, religiosas, o prisioneros de hábitos, de vicios, de pecado, que los hace caer continuamente, arrastrándolos a su pasado, cuando Jesús con su redención ya nos libertó de todo eso. Pero parece que no lo hemos entendido. O quizás alguien no habrá nacido de nuevo, ¿lo engañaron? No lo sé. Eso es algo entre Dios y la persona. Por eso la importancia de predicar un evangelio sano, completo, transparente. Sí, Dios quiere darte la mano, yo se los decía en la otra enseñanza, pero Él primero te está señalando tu pecado, te tienes que arrepentir, porque la vida de pecado te está llevando a la perdición eterna. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. De ahí ese interés o personal énfasis en recordarles continuamente la necesidad de dejar su vida pasada. Personalmente tengo ese compromiso de recordarles, como dijo el apóstol, siempre estas cosas, no dejaré de repetírselas. Reconocer que inmerecidamente fuimos redimidos a precio de sangre, mis hermanos, rescatados de la condenación eterna, libertados de la esclavitud que nos oprimía. Esas convicciones, ¿tú las tienes? No escucho. Esas convicciones son las que deben llevar al creyente a dar fruto digno de arrepentimiento. O sea, evidencias de que realmente estás caminando los caminos del Señor. Estás haciendo evidente tu seguridad de que el Hijo te ha hecho verdaderamente libre, con el gozo de ceder tu vida a la voluntad de Dios. No te cuesta trabajo. ¿A quién le cuesta trabajo ceder su voluntad a la de Dios? A todos. ¿Y a quién le conviene? A todos. ¿Y por qué decidimos mal? Entonces, más allá de una invitación, apónganse mi yugo, es un mandato. Y para nosotros tendría que ser una necesidad llevar el yugo de Cristo, porque representa la gracia de Dios cubriendo y dirigiendo tu vida y mi vida. Ser prisioneros de pecado se puede manifestar de muchas maneras, pero la vida en Cristo, mis hermanos, la libertad en Cristo está por encima de cualquier influencia. Mira, es tan grande y valiosa la salvación y esa libertad que no podemos perder,
¿Sabes por qué? Porque Él la ganó en la cruz. Sin embargo, hay quienes que quedaron como rezagados. O sea, quedan todavía vestigios de la desobediencia. Y sin saberlo pueden estar siendo presos de eso que no han entregado. Y cuando esa condición espiritual gana terreno, además de que pierdes tu relación con Dios, o sea, la salvación no se pierde, pero sí pierdes tu comunión con el Señor. Y puedes ser presa fácil del enemigo. Porque en el camino, mi hermano, te vas a encontrar con cosas que te pueden distraer, que van a llamar tu atención. Y recordemos que Satanás siempre está en espera de alguien que se descuide. ¿Para qué? Para devorarlo. Y no se trata solamente de débiles en la fe, porque dicen, no, pues es que está débil. No. ¿Sabes cuáles son las víctimas favoritas, el platillo favorito del enemigo? Los que se consideran más maduros. De hecho, los siervos de Dios. Y era el pastor y el rebaño se dispersa. Por eso quien piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Así que sin importar tu tiempo en la fe, tu posición en la iglesia, si rechazas el yugo de Cristo, al caminar solo te haces vulnerable ante lo que se presente. Tentación, problema, aflicción. Y puedes quedar preso de esa situación. ¿Qué hacer entonces, mi hermano? ¿Qué hacer en una vida que constantemente nos está poniendo trampas? Y sobre todo cuando las malas decisiones, o por tus malas decisiones, la adversidad ha tocado la puerta de tu casa, de tu trabajo, tu salud. Bueno, la respuesta es, si Dios te ha llamado a libertad, y tú lo crees, solo tienes que arrepentirte de lo que te haya puesto en esa condición. Convencido de que en Cristo tienes la libertad de acercarte al Padre, a buscar el oportuno socorro, su consejo, su consuelo, y no te quedes en ese lamento continuo de la autocompasión, porque esa es la obra del enemigo, que cuando encuentre terreno fértil de desánimo en tu corazón, te va a sembrar dudas para mantenerte preso en esa condición. Si el Hijo los libertare, verdaderamente seremos libres. Yo sé que muchos estamos ahorita en una reflexión, en una meditación de cómo estoy viviendo mi fe. Entonces, ¿qué está pasando en mí? Solamente reflexiona. ¿Cuánto terreno ha ganado el mundo, tus malas decisiones? ¿Cuántas veces has estado tú en un dilema de escoger, de elegir? Todos los días tenemos que decidir, todos los días. Todos los días tú tienes la oportunidad de decirle algo no. ¿Y si sabes a qué? ¿Sí o no sabes a qué le tienes que decir que no? Sí. Pero también sabes a quién le puedes decir que sí. ¿Pero de quién es la responsabilidad? Personal. Porque qué terrible es vivir bajo cualquier opresión. Pero qué bendición es aprender a confiar en el Señor y ponerse su yugo. Para ser verdaderamente, ¿qué? Libres. Quiero terminar leyendo esta porción de este salmo que creo que aplica perfectamente. El que habita el abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Quién confía en el Señor? Vamos a decírselo. Acompáñame a orar.